Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, les saludo con mucho gusto. Clemencia Villagrán a sus órdenes, congregante de la Iglesia Vida Plena Central Pachuca y colaboradora con Empoderamiento Familiar. Y doy gracias a Dios por permitirme seguir compartiendo la palabra del Señor a través de estos pequeños estudios que tienen una relevancia muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Y hoy vamos a iniciar con un bloque de temas en relación a los dones del Señor Espíritu Santo. Entonces vamos a estar teniendo hoy la introducción. Es posible que tome yo 2 programas más de esta introducción para entrar ya a desarrollar cada uno de estos dones, cómo fluyen, cómo se manifiestan, y pues lo iremos haciendo de acuerdo al orden que la palabra de Dios nos da. Muy bien, pues empezaré por recordarles más bien, porque todos lo sabemos, gloria a Dios, que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y que como cuerpo de Cristo pues tenemos la misión de levantar su nombre en alto y glorificar su nombre y trabajar para Él, dando fruto y fruto en abundancia, ya sea en la iglesia y fuera de la iglesia. Y los voy a llevar a 1 Corintios 12, y vamos a ver esa unidad y diversidad en un cuerpo, ya que si empezamos a hablar que somos cuerpo del Espíritu Santo, bueno, pues vamos a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor en 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Entonces aquí vamos a hacer un alto. Efectivamente, aquí pone de ejemplo el apóstol Pablo, pues el cuerpo de Cristo como si fuera una semejanza a nuestro cuerpo mortal que tenemos, ¿verdad? Es un solo cuerpo, pero lo integran muchos miembros que trabajan en armonía y entre sí para darnos esa función en todos nuestros órganos, sistemas, ¿verdad? Y poder realizar las actividades que tenemos. Entonces, así es en lo espiritual, ¿verdad? Todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, ¿verdad? Formamos ese cuerpo de Cristo. Y cada uno, bueno, pues tiene su función, tiene su trabajo y tiene sus frutos, aleluya. Entonces vamos a ver aquí que pues es importante que tú y yo recordemos que como miembros del cuerpo de Cristo, pues cada uno va a tener una función diferente, ¿sí? Y esa función diferente nos va a permitir bendecir al pueblo de Dios, ¿verdad? A la iglesia donde nos congregamos y levantar el nombre de Dios en alto. Aleluya. Gloria sea al Señor por eso. Entonces, pues, empezaríamos por la importancia de los dones. ¿Por qué son importantes? Y pues quiero compartirles que el primer punto muy importante es para que la iglesia funcione como un organismo sobrenatural, hermanos.
¿sí? Necesita absolutamente la iglesia de los dones del Señor Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin ellos la iglesia quedaría reducida únicamente a ser una mera organización humana. Entonces, para que no sea una organización meramente humana, tenemos que fluir en estos dones de nuestro Señor Espíritu Santo. ¿Para qué? Para bendición de la iglesia, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca, para que la iglesia dé fruto y fruto en abundancia. Entonces, Dios, sabiendo esta necesidad, es que a través de nuestro Señor Espíritu Santo derrama esos dones para instrumentos usados para su gloria en la vida de muchos hermanos. Más adelante vamos a ver cada don y vamos a ver cómo funciona. Entonces, vemos que pues son indispensables para el trabajo de la iglesia. Entonces, por eso es importante los dones de nuestro Señor Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos a recordar un poquitito de la historia de la iglesia. Cuando la historia de la iglesia nos habla, sobre todo en Hechos, hermanos, que pues esa iglesia empezó vigorosamente, empezó llena del Espíritu Santo, manifestándose los dones y fluyendo poderosamente en la vida de los apóstoles. Y entonces vemos que pues allí nos habla muchas cosas que sucedieron con los que se habían levantado para predicar el evangelio. Y dice la palabra, ¿verdad?, que las señales y prodigios y sanidades y liberaciones le seguía a toda esta iglesia. Entonces, pues vemos que había un avivamiento, una manifestación de esos dones en la primera iglesia, de acuerdo a todo el libro de Hechos. Ahora, el libro de Hechos, pues, termina supuestamente, hermanos, en las Sagradas Escrituras por el número de capítulos que tiene, ¿sí? Pero de alguna manera no termina la historia de la iglesia, porque la historia de la iglesia la seguimos escribiendo tú y yo, aleluya. Ahora nosotros somos esa iglesia, ¿verdad? Y pues en Hechos, esos 28 capítulos nos hablan de cosas extraordinarias, pero no se ha terminado de escribir el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque la iglesia está presente en la tierra, la iglesia sigue trabajando y se seguirá escribiendo esa historia gloriosa de la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Y bueno, vamos a recordar que después del periodo apostólico, ¿verdad?, pues vemos que los dones de nuestro Señor Espíritu Santo comenzaron gradualmente a desaparecer de la iglesia. Y qué triste, mis amados hermanos. Y pues se han hecho muchos comentarios y razonamientos a este suceso. Y pues yo voy a tocar 3 de los más importantes que se comentan en la historia. Y vemos que cuando se escribe el Nuevo Testamento y es terminado, pues creyeron en ese tiempo que ya no eran necesarias las manifestaciones de los dones. ¿Por qué? Porque toda la palabra estaba completa, toda la palabra estaba escrita, y a través de la palabra, pues la gente iba a ser bendecida, iba a ser salva. Y entonces vemos que lamentablemente empieza un declive en las manifestaciones de estos dones. Y vemos que en la Biblia no nos dice que pues los dones tuvieran que ser solamente para un tiempo o para una época. No nos habla las Sagradas Escrituras eso.
Al contrario, ¿verdad? Son permanentes mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Y fíjense que tenemos ¿cómo les podría decir? Pues un recordatorio de esto, cuando Dios habla a las iglesias, ¿verdad? Dándoles el mensaje allí en Apocalipsis, vemos que pues nos narra el mensaje que Dios quiere dar a las iglesias que se encontraban en Asia Menor. Y esto lo recordaremos porque es pues de alguna manera muy importante los mensajes que de alguna forma da nuestro Señor a cada iglesia. Y vemos que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, pues hace una mención muy importante. Y le dice aquí el versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Este mensaje lo está recibiendo la iglesia de Éfeso. Y entonces aquí, hermanos, ya estaba declinando todas esas manifestaciones gloriosas de nuestro Señor Espíritu Santo. Y su base está en el amor. Porque sin amor, acuérdense, 1 Corintios, ¿qué nos dice? No somos nada ni haremos nada. ¿Por qué? Porque el amor es Dios mismo. Dios es amor. Entonces aquí estamos viendo que dice que ha caído, dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran estas primeras obras? Bueno, pues todas las manifestaciones gloriosas de los dones espirituales y de todo el mover de nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces aquí ya hay una advertencia, un aviso que pues está dando a la iglesia de Éfeso, que pues se levantara, ¿verdad? Porque había dejado de hacer todo lo que al principio estaba haciendo. Entonces allí vemos cómo Dios se preocupa de ver que una iglesia que fluía bajo el poder de nuestro Señor Espíritu Santo y de sus dones, pues empezaba a decaer. Así es que es, como les decía yo al inicio, un aviso, una exhortación, un señalamiento para que esta iglesia se levantara. Entonces, por eso se cree que pues empezaron a disminuir pues esos dones espirituales de nuestro Señor Espíritu Santo, porque pues como que cayeron en un confort. Ya está terminado el Nuevo Testamento, tenemos la Biblia completa, ya no necesitamos nada. Y oh, sorpresa, pues seguiremos necesitando de todo lo que Dios ha dado a la iglesia. Otro punto que se manejaba por qué los dones habían disminuido es porque dicen que la iglesia había caído en una tibieza y que de alguna manera esa tibieza pues impedía que nuestro Señor Espíritu Santo se manifestara. Y entonces vemos que esa tibieza fue el dejar de orar, el dejar de ayunar, el dejar de congregarse, el dejar de alabar, de glorificar el nombre poderoso del Señor, y por lo tanto cae en esa tibieza. Y aquí lamentablemente la iglesia de la palabra de Dios nos habla de la tibieza de una manera muy fuerte, porque dice que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Entonces Dios no quiere cosas a medias.
Él quiere cosas completas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario, vino a dar su vida completa, total. Por lo tanto, la tibieza del Señor pues no la acepta. Y dice que entonces a todos esos tibios los va a vomitar de su boca. Entonces esta era otra situación por la cual decían que habían disminuido los dones. Y vemos después, pues, en las persecuciones tan tremendas contra la iglesia, ¿verdad?, que hubo en el siglo II y III, pues vemos que a pesar de esas luchas, pues todavía se manifestaban en la iglesia algunos dones de nuestro Señor Espíritu Santo. Y cuando viene Constantino, que de alguna manera pues vino a poner como religión oficial el cristianismo, pues se creyó que iba a haber un avivamiento en cuestión de los dones. Pero oh sorpresa, hermanos, a pesar de que tenían el favor imperial en ese tiempo, pues vemos que los dones declinaron rápidamente. ¡Qué tristeza tan grande! Teniendo, como dicen, el plato servido, pues no se lo comieron. Entonces, mis amados, vemos que pues pasaron por un periodo en que pues se enfriaron y lamentablemente pues declinaron mucho los dones. Otro punto que nos habla en relación a por qué disminuyeron los dones es porque dicen que pues la iglesia se había quedado satisfecha sin ver el trabajo de los dones en la iglesia. Fíjense qué triste. Y si los dones de nuestro Señor Espíritu Santo estaban ausentes de la iglesia, pues no era por otra razón, sino porque la iglesia estaba satisfecha sin ellos. Fíjense qué triste. Pero la iglesia debe comprender que ella es el cuerpo de Cristo, mis hermanos, y sin los dones de nuestro Señor Espíritu Santo manifestados en medio de la iglesia, nunca podrá cumplir la gran comisión, puesto que los dones de nuestro Señor Espíritu Santo fueron dados para capacitar a la iglesia para este propósito. Entonces, para la gran comisión es indispensable esos dones del Espíritu Santo, porque nos capacitan para un mayor servicio, una eficiencia en nuestro servicio y un fruto en nuestro servicio. Por lo tanto, pues eso estaba pasando. Esos son los 3 puntos que les puedo compartir, el por qué en ese tiempo los dones habían dejado de manifestarse poderosamente. Pero cuando la iglesia se empieza a dar cuenta que habían abandonado a esos dones y los habían guardado por allí, pues empezaron a clamar fervorosamente a Dios para que se restauraran los dones dentro de la iglesia. Y gloria sea al Señor por esto, hermanos, porque dice la palabra que la oración tiene poder. Y entonces cuando se dieron cuenta de la necesidad de estos dones que se habían pues dejado de manifestar, de operar dentro de la iglesia y aún fuera de ella, pues entonces la iglesia empieza a levantar un clamor a Dios. Empieza a pedir que sean restaurados esos dones y que nuestro Señor Espíritu Santo vuelva a tomar el lugar en la iglesia, ese lugar que le corresponde, ese primer lugar que le corresponde a nuestro Señor Espíritu Santo. Y entonces como respuesta vemos que de alguna manera pues viene nuevamente pues ese avivamiento a través de la manifestación de los dones de nuestro Señor Espíritu Santo. Y vemos que hasta el día de hoy, y le damos toda la honra, la gloria y la alabanza al Señor,
porque vemos que hasta el día de hoy esos dones se siguen manifestando. Muchos de alguna manera tienen esos dones y a veces fluyen en ellos, pero ni cuenta se dan ni saben cómo sucede esto. Por eso la importancia de poder estudiar la función de cada don. Muy bien. Bueno, otro punto vamos a ver aquí, que se piensa que por qué de alguna manera los dones no se manifiestan poderosamente dentro de la iglesia con el pueblo del Señor, y es porque dicen que tienen temor del diablo. Fíjense nada más qué tristeza. Pero estas personas deben de recordar que el Señor nos ha dado los medios para probar, ¿verdad?, a la gente que tiene esos frutos, hermanos, esos dones. Y entonces no debemos de tener ningún miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque son cosas sobrenaturales, por ejemplo, cuando ya veamos la palabra de ciencia, pues vamos a ver que son cosas sobrenaturales las que pasan, porque Dios habla, ¿verdad?, a la gente, le muestra muchas veces la condición de una persona, la condición de un país, lo que puede venir, y entonces muchos dicen, ay no, esto parece obra del diablo, parece adivinación. ¿Cómo es posible que esta persona me dijo esto y lo otro? ¿Verdad? Y entonces a veces es la ignorancia de las escrituras. ¿Por qué? Porque no debe de tener la gente temor de una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, cuando es hablada bajo el poder del Espíritu de Dios. Pero cuando no se conocen las escrituras, pues viene ese temor. Y dicen, ay no, esta se me hace que es adivina, no es cristiana, esta es una mujer adivina, me dijo ciertas cosas que solamente yo sé. Y entonces, pues dejamos que ese miedo tonto entre a nuestra vida. Pero fíjense lo que dice Primera de Juan capítulo 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y termino con el 4 y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces no debemos de tener temor a las manifestaciones de los dones de nuestro Señor Espíritu Santo y dejar que nuestra boca confiese cosas que pueden entristecer a nuestro Señor Espíritu Santo o caer en lo más triste, ¿no?, en blasfemar al Espíritu Santo, diciendo que una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, pues viene del diablo. ¿Por qué? Porque creen que es adivinación. Y no es así, no es así, hermanos. Por eso debemos probar los espíritus. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, tú tienes que ver de qué clase de persona viene lo que tú has recibido, esa palabra de ciencia, y de alguna manera, pues, ver que su testimonio es positivo, es una persona confiable, es una persona llena del Espíritu de Dios, es una persona obediente a Dios, que se congrega en la iglesia, que sirve dentro de la iglesia, que su ministerio está dando fruto. Si todo esto lo estamos viendo de una persona, pues no cabe en la boca de un cristiano decir que puede ser una palabra de adivinación la que recibió de parte de un hermano o una hermana, cuando el Señor Espíritu Santo la está usando en palabra de ciencia.
Eso ya que lo veamos vas a poder entender muy bien todo esto y no caer en ese temor que el diablo quiere infundir en algunas personas, porque como son cosas sobrenaturales, si no conocen, son ignorantes en las escrituras, pues a veces no van a ser bien recibido las manifestaciones de nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que este punto lo sufrió nuestro Señor Jesucristo, porque vemos que cuando Él hacía sanidades o principalmente echaba fuera a los demonios, pues decían que los echaba por Belcebú, o sea, por Satanás. Fíjense qué cosas tan tremendas. Y entonces esto lo hemos sufrido desde tiempos antiguos, hermanos, pero es por la ignorancia. Y fíjense lo que dice Lucas 11 del 18 al 20. Y así también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decía que por Belcebú echo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces esto lo está diciendo Jesús cuando de alguna manera mucha gente, al ver que los demonios salían a la orden del Señor, pues empezaron a decir que lo hacía por Belcebú, o sea, por Satanás. Y entonces Él tuvo que entrar en esta explicación y manifestar que Él era hijo de Dios y que con ese poder echaba fuera a cualquier demonio. Entonces, hermanos, estos son los puntos que les comparto en relación a por qué los dones de nuestro Señor Espíritu Santo fueron disminuyendo en los siglos pasados, pero que gracias al Señor se han restaurado, y damos gracias a Dios porque en nuestra iglesia los dones son aceptados, ¿verdad? Y muchos ya trabajan en esos dones y empiezan a dar sus frutos, hermanos. Entonces nosotros tenemos que, a la luz de las Sagradas Escrituras, aprender todos estos temas. ¿Para qué? Para que no seamos sorprendidos y para que podamos glorificar y exaltar poderosamente el nombre de nuestro Dios Trino. ¿Por qué? Porque si desconocemos de alguna manera la palabra, pues no vamos a entender el mover poderoso de Dios a través de su Espíritu entre la iglesia. Entonces, estos puntos que les comento se manifestaban mucho, ¿verdad? Después de ese tiempo del apostolado tan lleno de frutos, y que nos bendice tanto ver cómo la iglesia fluía tremendamente en el poder de nuestro Señor Espíritu Santo. Hoy, amada iglesia, tenemos un reto, y ese reto es volver al tiempo de la iglesia primitiva, volver a ese tiempo de la iglesia primera que nos narra Hechos, todo del 1 hasta el 28, que tiene 28 capítulos, y prolongar esa escritura de la iglesia a través de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Dios quiere obrar milagros y maravillas como lo ha hecho siempre, pero muchas veces por la incredulidad de la iglesia, el Espíritu Santo se entristece, se contrista, y entonces su manifestación no es como Él quisiera. Entonces, por eso nuevamente vuelvo a decir, nuestro reto es quitar eso, quitarlo,
quitar toda duda, quitar todo miedo y dejar que Dios obre poderosamente a través de nuestras vidas para bendición de muchos. Porque esos dones no es para que te levantes el cuello, esos dones no es para que presumas, esos dones no son para que pidas ofrenda. No, 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 hermanos. Los dones que nos da nuestro Señor Espíritu Santo son gratis. No tenemos por qué pedir una ofrenda, decir, sí, pues mira, pues ya este familiar fue liberado de ese demonio, ¿verdad? Entonces, pues, dame una ofrenda. No, hermanos amados. Si esto sucede, el juicio de Dios va a caer tremendamente sobre nuestras vidas. Y no debemos hacerlo, hermanos. Entonces aquí todos estos dones son para ponerlos al servicio de la iglesia y para que el nombre de nuestro Dios Trino sea altamente glorificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si empezamos a hacer cosas fuera de lo que está enseñado en la palabra de Dios, podemos traer juicio contra nuestras vidas. Entonces tengamos cuidado. Posteriormente, terminando los dones, sería bueno que les diera yo los ministerios, que es muy diferente. Que también lo encontramos ahí en 1 Corintios 12. ¿Sí? Los ministerios. Pero ahorita vamos a ver los dones de nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces deseo con todo mi corazón que esta introducción les haya servido y que pues con mucho ánimo, con mucho gozo en nuestro corazón podamos pues tener un corazón dispuesto para todos estos estudios, ¿sí? Para la próxima clase que vamos a seguir con la introducción, vamos a ver el propósito, ¿sí? El propósito. Ahorita vimos la importancia y por qué los dones se habían dejado de manifestar, pero vamos a ver después el propósito de los dones, la próxima clase. Así es que pues les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y si Dios nos presta la vida, nos estaremos saludando para la siguiente clase. Muchas gracias, que pasen un día bendecidos y nos estaremos escuchando, si Dios nos presta la vida, para la próxima clase. Bendiciones. Hasta luego.